Igual la cursada es una cursada bastante sencilla, los temas no son complicados, ¿sí? Una vez que ustedes comprenden cierta terminología que maneja Piaget, el resto es fácil de entender. Ahora cuando se agreguen más, vamos a tener en cuenta que en realidad hay tres cosas fundamentales que marcan cambios, ¿sí? En la cognición, y que lo resalta mucho Piaget, pero vamos a verlo ahora. Yo dije que 5 arrancábamos y 5 arrancamos, y que no me quiero adelantar. Igual yo ya empecé a grabar por las dudas. ¿Ah? Los grupos que formé por apellido son de aproximadamente entre 35 y 50 alumnos, teniendo en cuenta que Meet funciona bien hasta con 60, ¿sí? Dicen 100, pero sabemos que la aplicación maneja bien 60. El BBB, yo ya sabía que no, me pasa en otro instituto de formación docente que el Meet no andaba bien, pensé que era una cuestión de, no sé, a veces, de tipo de adquisición que la institución hace del servicio de Moodle, pero no, en la facultad empezó a pasar lo mismo, y bueno, antes que arriesgarnos a usar el Meet, teníamos como plan B, perdón, el BBB, teníamos como plan B el Meet, y si no, de última el Zoom. ¿Ah? Pero bueno, la ventaja del BBB es que está dentro de la plataforma. Ustedes, si se conectan por celular, no tienen que bajar ninguna aplicación. El MIT tiene que bajarse la aplicación. Que bueno, el que tiene poco lugar, en el profesor donde estoy, lo que hacen es lo descargan al momento de la clase y después lo eliminan. Y después a la semana siguiente lo vuelven a instalar. Bien, vamos a empezar. Si somos puntuales y tienen tiempo ustedes para preguntar y sacar dudas. Les decía recién que hay, si ustedes tienen en cuenta 3 ejes fundamentales en el desarrollo cognitivo que presenta Piaget, ustedes van a ver que al principio son las acciones, ¿sí? Para Piaget resalta todo lo que tiene que ver con acciones. Y si hablamos de acciones, hablamos de periodo sensorio-motor o sensomotor, ¿sí? La segunda bisagra que aparece a nivel cognitivo para Piaget son las representaciones, ¿sí? Es esto de poder evocar mentalmente algo que no está, algo, alguien, alguna acción, ¿sí? Que no está presente. Y la última bisagra fundamental son las operaciones, ¿sí? Esos tres son los que van a marcar como un cambio, ¿sí? En la cognición de un niño en desarrollo, de un individuo. Bien, Piaget lo va a dividir en distintos periodos o periodos, ¿sí? ¿Alguno sabe cómo se llaman esas etapas que él nombra? Si hacemos un ida y vuelta. El ¿Cómo se llama la sensomotor. primera? Bien, el sensorio motor. ¿Y de qué edad a qué edad abarca? Es aproximadamente. Desde que nace hasta los 18 meses. Bien, de O los 0 a 2 años. 18, de 0 a 18, de 0 a 2, ¿sí? Bien. Después, ¿qué sucede entre los 18 meses y los 2 años? ¿Qué es lo que aparece? Aparece esa segunda bisagra que yo les nombré. Las representaciones. Las representaciones, y eso da lugar a qué función. La función semiótica. A la función semiótica o simbólica. Se llama de las dos maneras. ¿Sí? Semiótica o simbólica. Perfecto. Y después, ¿qué otra etapa aparece? El preoperatorio sería. El preoperatorio, que es la etapa de jardín, ¿sí? Que va desde los 3 años hasta los 6, 7 años. ¿Ah? Bien, preoperatorio. Y después del preoperatorio, que la palabra lo dice, el operatorio concreto. Y después del operatorio concreto, que llega hasta los 11 o 12 años, ¿qué viene? El formal, el operatorio El formal. operatorio formal.
¿Ah? Bien. No nos vamos a meter ni con el preoperatorio, ni con los dos operatorios concretos y formal, porque supuestamente la clase de hoy solamente, o el intercambio que vamos a hacer hoy, solamente llega a esta función semiótica o simbólica inclusive. Y la profe les dejó unos 9 videitos, 9 o 10 videos, la verdad ni me acuerdo, los vi hace rato ya, no me acuerdo, para que ustedes los miren, los observen. Esto les va a ayudar mucho a futuro como profesionales el poder desarrollar esta capacidad de observación, ¿sí? Que es fundamental para el rol que ustedes van a tener como psicopedagogos, como psicopedagogas. Bien, y les dio como una especie de guía de lectura. No sé qué prefieren hacer. ¿Prefieren que vayamos viendo esa guía de lectura? Como para poder orientarnos un poquito y quizás surjan preguntas de ahí, o tienen preguntas en relación a la bibliografía. ¿Cómo quieren que hagamos? A mí las dos cosas me da lo mismo. Sí, a mí un poco me costó el poder ordenar bien lo que fueron los videos y relacionarlos con la bibliografía. Habían cosas que en la Bien, bibliografía a mí no me surgieron dudas, pero después cuando vi los videos me di cuenta que me faltaba como una... bien, está bien. A veces llevar la teoría a la práctica hay un abismo ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo bueno de los videos. Bien, a varias le pasó lo mismo, ¿vale? También. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver las dos cosas al mismo tiempo. Podemos ver la guía de lectura, la guía de observación de los videos, y en base a eso pensar en la bibliografía, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo conjunto, lo vamos a elaborar entre todos, vamos a ver esa guía de observación, ¿sí? Vamos a tratar de hacer memoria de los videos, y en base a eso vamos a ver en qué páginas más o menos, yo justo me dejé la bibliografía al lado, a ver en qué página podemos ver que trata más o menos eso que me están pidiendo que observe en el video. ¿Ah? Bien, ¿tienen la guía de lectura ahí? ¿Alguien quiere empezar a leer? Así yo no comparto pantalla y no entramos y salimos. Dale, ¿quién quiere leer? Los demás traten de asomar sus narices. No importa si están despeinados. ¿Leo la primera? Dale. En el texto citado, ¿a qué llama Piaget periodo sensomotor? Bien. Esa fue fácil. ¿A qué llama él periodo sensorimotor? El periodo que va entre los 0 y los 2 años, más o menos. Gracias por habilitar la cámara. Si yo tuviese que pensar en qué características tiene, solamente que puedo deducir del nombre que tiene ese periodo. Se llama sensomotor o sensorio motor. ¿Por qué? Porque se pone en juego lo que es lo motriz, los movimientos, las acciones. Bien, eso es la parte de motor. Y la parte de Porque se centra en el cuerpo. ¿Cómo? Porque se centra en el cuerpo todo lo que hace el chico. Se centra en sus Bien, propias se acciones. centra en el cuerpo. Perfecto. Puede Pero, ser. sensorio motor o sensomotor. Motor, dijeron, tiene que ver con los movimientos del cuerpo, todo lo que quieran. Y la parte sensorio, ¿por qué le puso ese nombre? Porque empieza a sentir. Sí, más que... ¿No tenemos que ir a Puede ser biología? que porque no ¿Es hay... importante biología? ¿Hinchábamos tanta biología? Tiene que ver con la percepción, ¿sí? La percepción a través de los sentidos. Pensemos en un bebé recién nacido, su visión se va a ir desarrollando a medida que va madurando su sistema nervioso, ¿sí? La parte perceptiva, la parte que tiene que ver con lo sensorial, más que con lo, ¿sí? Con los sentidos, se van a empezar a desarrollar y madurar los sentidos. Pensemos en la maduración del sistema nervioso, ¿sí? Un bebé recién nacido, lo primero que logra hacer es sostener, lo que se llama sostén cefálico, sostener su cabecita, ¿sí?
Después el bebé empieza a tener más meses y vemos que ya no solamente sostiene su cabecita, sino que ojalá lo tuviésemos de cuerpo completo y estuviésemos en el aula, ustedes ven que si yo tengo un bebé en posición prono, boca abajo, empiezan a manejar estos términos, lo tengo en posición prono, es decir, boca abajo, además de primero levantar su cabecita, lo siguiente que va a hacer es sostenerse sobre sus antebrazos, ¿sí? Entonces empieza a erguir ya esta parte superior del tronco. Todo eso, más el desarrollo de la visión, la audición, cada uno de los sentidos, le va a permitir descubrir el mundo, ¿sí? Pensemos después que un bebé un poquito más grande, ¿sí? De unos 4 meses, 5 meses sobre todo, ya para sostenerse boca abajo, ya se sostiene sobre sus propias manitos, ¿sí? Apoya sus manitos, incorpora todo el tronco, donde es el tiempo donde ya empieza a rolar, es decir, uno tiene un bebé de 5 meses, lo deja boca abajo, las mamás confiadas, total, el bebé que se va a mover. Y de repente se dan cuenta que el bebé dio la vueltita y terminó boca arriba y a veces terminan en el suelo. Porque empiezan a rolar, porque ya pueden apoyarse sobre sus manos. Llega un momento que sus manos se liberan, lo pueden sentar, ¿sí? Piensen ustedes el orden que yo les estoy diciendo. Se pueden sentar, después de sentarse se pueden parar, ¿sí? Después de parar se pueden gatear, pueden caminar, al principio agarrados, después sueltos. Algo que el bebé al principio no podía agarrar, cuando uno le pone, lo sienta sobre la mamá y no puede agarrar un objeto de la mesa, porque generalmente hacen este movimiento, después vamos a ver que hacen este movimiento, el movimiento de garra, y después nos damos cuenta que logra sujetar un objeto. Y que esa manera de sujetar el objeto al principio es así, es muy rústica, pero después vemos que sujeta distinto y después vemos que sujeta diferente. ¿Ah? A medida que transcurren los meses. Eso está muy relacionado con la maduración del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la maduración del sistema nervioso siempre es cefalocaudal, es decir, ¿sí? Cefalocaudal, de arriba hacia abajo, comienza la mielinización. Pues sí, pero no estamos en biología, ya me saqué biología encima. No, por eso si no tenían biología no podían hacer esta materia. Cefalocaudal y próximo distal. Así es los logros que empieza a tener un bebé en sus primeros desarrollos. ¿Sí? Logro sostener la cabeza, logro sostener más el cuerpo, logro sentarme, logro pararme. De la cabeza a los pies. Logro mover mis bracitos, logro arrastrar un objeto hacia mí, logro tomar un objeto, logro tomarlo con delicadeza, pinza fina. ¿Por qué? Porque la maduración fue próximo, desde la línea media, distal, hasta lo último de todo, que son los movimientos o la parte motriz fina. Piaget lo vio a esto, ¿sí? Y vio que no solamente estaba este desarrollo motor, sino que había una coordinación entre lo perceptivo y lo motor. Si yo no agudizo, no desarrollo, no maduro la vista, ¿cómo puedo calcular dónde llevar mi mano, coordinar la visión y la parte motora para tomar un objeto? ¿Sí? Por eso este periodo lo llamó sensorio motor o sensomotor. ¿Ah? Y a la vez a este periodo lo dividió en 6 estadios diferentes. ¿Por qué? Porque vio que en cada uno de esos estadios había algo que lo caracterizaba. ¿Ah? Y la profe les dejó un cuadro muy bueno, que yo no sé si lo tendré por ahí, que si quieren lo podemos ver, y si no avanzamos a la segunda pregunta a ver si aparece. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Quién quiere leer el segundo ítem de la guía de lectura? ¿Lo leo? Dale. Mencione el video donde aparece el ejercicio reflejo en función de las nociones de asimilación reproductora o funcional, asimilación generalizadora y asimilación recognoscitiva. Bien. ¿Alguien sabe en el apunte dónde está eso? ¿Lo encontraron? Página 18.
Página 18, a ver si coincidimos. Sí, perfecto. ¿Dónde está el ejemplo del chupeteo? ¿Sí? Entonces, una asimilación de tipo funcional o de ejercicio, ¿sí? Es esa que el bebé practica, practica. ¿Sí? Por ejemplo, patea la cunita y patea la cuna, hace ruido, patea. Solo patalea, previo a eso, antes de que el bebé descubra de que esa cuna hace ruido cuando la patea, el bebé naturalmente patea como un reflejo, ¿sí? Es un reflejo que le permite ejercitarse motrizmente, ¿sí? Busquen en los videos donde hay ejercicios que sean plenamente funcional, es decir, lo hago por hacer, ¿tá? Sin ninguna intención. Resulta que después esa asimilación, que es bien de ejercicio, bien funcional, lo aplico a otras cosas. El bebé lo estoy cambiando y patalea. Hace el ejercicio de pataleo. Les trato de pensar un ejemplo distinto al que aparece en la página 18. Patalea. Lo pongo en la cunita y patalea la cunita. Le pongo una pelota, ¿sí? El bebé está boca arriba, le pongo una pelota, patea la pelota y descubre que puede empezar a patear distintos objetos. Lo generaliza, ¿sí? Lo lleva a otros planos, como el bebé que chupetea. Al principio, cuando se prende del pecho materno o de la mamadera, lo va a hacer con cierta torpeza, pero a medida que lo va ejercitando, lo va a hacer mejor, ¿sí? Va a obtener más cantidad de leche, le va a demandar menos esfuerzo. ¿Ah? Descubrió eso, lo practicó, logró refinar eso, ese movimiento o esa acción. Diría Piaget, ese esquema. Ahora ese esquema asimilatorio lo va a generalizar. Entonces, así como chupaba, succionaba el pecho materno o la mamadera, después todo lo que llega a su boca va a ser chupado. Lo va a generalizar. Ese esquema asimilador lo va a generalizar a cualquier cosa. Y de repente uno va a ver que está chupando en el aire, va a estar... Pues sí, pero no tiene nada en la boca. O va a estar pateando, pero no tiene nada para patear. O va a estar golpeando. Y a lo mejor va a hacer esto con los bracitos. No está golpeando nada. No importa, lo generaliza. Pero después, avanzando, ¿sí? en este desarrollo cognoscitivo, esta asimilación que la generalizó a cualquier objeto, ahora va a ser algo que va a ser recognoscitivo. Va a reconocer que, por ejemplo, que si pataleo la cuna, ¿sí? Suena el colgante que tengo, ¿sí? Que el pecho materno no es igual que chuparme el dedo. ¿Ah? Eso es una asimilación de tipo recognoscitiva. Ustedes tienen que indagar en los videos, bueno, a ver, ¿dónde hay una asimilación que sea puramente de ejercicio? ¿Sí? En esos ejemplos de bebé. ¿Dónde hay una asimilación que sea generalizada? Este esquema de acción veo que lo utiliza no solamente en un objeto, ¿sí? Sino que lo utiliza en otro. Lo generalizo. Ese esquema lo puedo aplicar a cualquier cosa. Y después, cuando uno ve que hay en cierta manera una intencionalidad, y ahí aparece algo más recognoscitivo, hay una intencionalidad de aplicarlo sobre algo específico porque diferencio entre esto y otra cosa. Ahí aparece como una especie de causa y efecto, ¿ah? Al darle más intencionalidad. Inclusive diría, aparece ahí el esbozo de la inteligencia, ¿sí? Cuando ya puedo discriminar que este esquema, ¿sí? que estoy aplicando, acá me genera otro resultado. ¿Ah? Voy hacia el fin. Estoy haciendo, transitando este medio para poder llegar a este fin. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Pudieron resolverla ustedes de manera independiente esa pregunta o ese ítem? Pregunto a las que están en la oscuridad: Martina, Nancy, Elena, Anabela, Gisela, Valen. Lucía apareció.
Delfina, Paula, Rocío, Ariana, están en penumbras. Bien, no la pudieron resolver. Bien, ya tienen más o menos una idea. Ahora que entendieron la parte teórica de la bibliografía, traten de buscar ahora en los videos. ¿Ah? ¿Alguna descubrió en qué video se puede ver eso? ¿O vos, Tomás, pudiste verlo? Voy a hablar en términos generales en femenino, porque son mayoría de chicas. Sí, eso no hay ¿Pudieron? problema, no te preocupes. No, sinceramente no estoy actualizado con las clases, así que nada, venía para ver si me sirve para Si que pescabas también... algo. Ah, Sí, bueno. así que... Traten de ponerse Claro. al día porque la materia es tan cortita que no es del tiempo de un cuatrimestre completo que te va a permitir, bueno, tengo tiempo para ponerme al día, porque va a llegarles el parcial. Hay parcial, igual ustedes van a descubrir que Felicitas es muy buena tomando. Es decir, no es complicada al momento de tener que evaluar, ¿sí? Ella considera que esta parte del proceso es mucho más valioso que la instancia de final. La instancia final para ella es un cierre. ¿Ah? Bien. Pasamos al otro punto, ¿quieren? ¿Quién lo lee? Profe, Yo no lo ¿querés que tengo. lea? Sí, porfa. La 3. Menciona el video. ¿Considera Piaget al ejercicio de reflejo como puro automatismo? ¿Qué propone? Bien, ¿lo considero como un puro automatismo? Si alguien lo encontró en la bibliografía, o no. La página 19 estaba, Bien, muy bien. principio. Traten de anotarse porque esto los va a orientar después a poder unir video y bibliografía. Bien, ¿y En qué el cuadro dicen? también habla algo del automatismo. Bien, el cuadro también. Bien. Y entonces, ¿qué contestaríamos ahí? Vamos en página 19. Dice que Claro, nos él dice impide que no. considerarlo puro automatismo. O sea que no. Miren lo que dice el párrafo, dice entrecortadito, ¿no? Dice, bueno, sin embargo, sin que pueda hablarse en esos casos de adquisiciones propiamente dichas, puesto que el ejercicio asimilador no rebasa entonces el marco preestablecido de la disposición hereditaria. Vamos a la frase que me interesa. La asimilación empleada no deja de realizar un papel fundamental porque esa actividad que impide considerar al reflejo como puro automatismo explica, por otra parte, extensiones ulteriores del esquema reflejo y la formación de los primeros hábitos. ¿Qué es lo que va a decir Piaget? No es cualquier cosa estos reflejos primitivos o arcaicos que aparecen en este primer mes del desarrollo del neonato, ¿sí? No es cualquier cosa, no es que es un reflejo y punto, sino que este reflejo va a dar lugar a los primeros hábitos, donde inicia el segundo estadio, ¿sí? No es poca cosa lo de los reflejos, y un poco lo vimos en biología. Pensemos que hay algunos reflejos que después se van a complejizar y van a dar lugar a actos voluntarios, ¿sí? Y hay otros reflejos que van a desaparecer. Pero estos reflejos que van a desaparecer tampoco son poca cosa. Sí, bueno, démosle bolilla solo a los que se van a complejizar porque son los que me van a permitir a mí, si hablo del reflejo del esgrimista, ¿sí? ¿Se acuerdan? Manito arriba y la otra abajo. Si yo no desarrollara o no hubiese tenido el reflejo del esgrimista, no puedo parar el colectivo, ¿sí? No tendría la posibilidad, algo tan tonto, levantar el brazo para parar el colectivo. ¿Ah? Si vos te pones a pensar, es un reflejo de esgrimista complejizado, concientizado, ¿sí? Corteza cerebral, dejó de ser un reflejo. ¿Ah? Pero hay otros reflejos que desaparecen, pero no son menos por desaparecer, ¿ah? Sino que muchos
de los reflejos, sobre todo estos que se van a complejizar, son los que van a dar lugar a estos primeros hábitos. ¿Ah? Bien, por lo tanto, para Piaget, ¿cómo era que decía la pregunta? Que se me olvidó la palabra exacta. Si para Piaget es considerado... Vamos a imprimir... Automatismo. Claro. Que si era ¿sí? puro automatismo. No es puro automatismo, ¿sí? Sino que es la base para producirse los primeros hábitos. Y uno dirá, ¿son automatismos? Sí, son automatismos, en sí, en el primer estadio, ¿sí? Pero después ya en el segundo estadio no. Sin esos reflejos primitivos, no surgirían los primeros hábitos. Bien, vamos a la siguiente. Pregunta, Cualquiera que la lea rápido, son y 29 ya. ¿qué es un hábito y cómo introduce noción de diferenciación entre medios y fines? Bien. Está en ¿Quién la quiere página contestar? 20, cuando dice Bien. que los hábitos son conductas adquiridas en su Sí. formación como resultado, como que no, el hábito no es la inteligencia. Dice que se basa Exactamente. en... No es considerado inteligencia todavía, ¿sí? Hasta que ese hábito siga su proceso y aparezca esto que yo les decía antes, la diferenciación entre medios y fines, ¿sí? Cuando aparece, cuando el bebé, ¿sí? Niño quiere alcanzar un fin y utiliza un medio, para ese fin ahí ya se puede decir, para Piaget aparece lo que es la inteligencia. Pero en estos primeros hábitos no. ¿Ah? Bien. Sí, acá dice, profe, en el cuadro también, que comienzan a coordinar los esquemas de la visión-presión, audición-visión. Exactamente. Al principio los esquemas son acciones solitarias. Pensemos que durante todo este periodo lo que predomina es la acción, ¿se acuerdan? Esas tres bisagras, la acción, la representación, las operaciones. Durante todo este periodo lo que predomina es la acción, ¿sí? Entonces, los esquemas al principio están aislados, ¿sí? Succión, sola por un lado. Visión, sola por un lado. Pero después los esquemas comienzan a combinarse, ¿sí? Y en esa combinación de esquema, la estructura, que es ese patrón cognitivo de cada sujeto, esas estructuras, comienzan a hacerse cada vez más complejas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los La esquemas... acción sería acción de mirar. La acción sería ver, ¿sí? A través del desarrollo de la visión, el bebé ve. Pero después el bebé coordina. Y por el otro lado vos a un bebé de 2 meses le pones un objeto en la mano y el bebé lo agarra, ¿sí? El reflejo de prensión, ¿qué es un reflejo? ¿Sí? Primero es eso, es un reflejo arcaico, pero ese reflejo después se transforma en hábito. ¿Por qué? Porque el bebé va a agarrar todo lo que llegue a su mano. Todo lo que le pones, el bebé lo agarra. Pero después, este esquema que se generaliza en agarrar todo, ¿sí? Este esquema asimilador generalizado, que tiende a agarrar todas las cosas, después va a haber una coordinación entre esta aprehensión y la visión, ¿sí? Entonces va a haber un objeto que el bebé va a querer agarrar, va a haber una intencionalidad de agarrar. ¿Ah? ¿Ven cómo todo se va haciendo cada vez más complejo? ¿Sí? Y entonces el bebé va a tener estos intentos de coordinar lo visomotor, ¿sí? O coordinar succión y visión. Y entonces chupo todo lo que está al alcance. Chupo todo, generalizo ese esquema asimilador. Chupo todo, pero después voy a tener la intención de chupar algo específico, ¿sí? Y entonces ahí empiezo a coordinar, ya por ejemplo, no visión y prensión, sino que puedo coordinar las tres cosas. El esquema de succión con la visión, el esquema de la visión y el esquema de la prensión. Y entonces le das a un bebé de 8 o 9 meses algo y hace... Son 3 esquemas que estoy coordinando, ¿sí?
Y eso hace que la estructura cognitiva cada vez se vaya complejizando. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro ítem hay en la guía de observación? Después vayan otra vez a los videos, después de la clase de hoy, y vuelvan a mirarlos. ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién la quiere leer? Es la que dice, menciona ¿En qué video o videos, en qué conducta y a qué edad aproximada podemos observar la coordinación entre visión y prensión y el principio de diferenciación entre medios y fines? Bien. Más o menos Es se lo lo mismo conté Carrillo, sí. en el video, donde hay un bebé que agarra todo, ¿sí? Y después hay videos donde el bebé quiere agarrar algo que está lejos. Y ahí aparece, sobre todo en el estadio 5-6, ¿sí? En el 6 uno lo ve realmente bien, ¿sí? Pero pensemos que todo esto viene madurando, ¿sí? Donde aparece se me van las palabras, chicas, es el agotamiento. Esto de la acción de soporte, ¿sí? El ejemplo típico que aparece es que si hay algo, un objeto que el bebé quiere alcanzar y está sobre una mantita, y ahí encuentra cómo resolver ese problema, lo más probable que haga que tire de la mantita o del mantel para llegar a alcanzar, a tener al alcance el objeto que desea tomar, ¿sí? Y entonces uno ve, perdón, tengo la garganta hecha parcha, uno ve realmente, hay inteligencia y ve esto de medios y fines, cuando el bebé tira del cordón para llegar, o tira de la mantita para alcanzar, ¿sí? Y ahí uno puede decir, bueno, ahí ya aparece la inteligencia, ¿sí? Porque puede resolver una situación problemática. Busquen en los videos donde puedan ver situaciones similares. El ejemplo del cordel, ¿sí? Profe, ¿sería entre los 8 y 12 meses? No, un poquito más. Sí, pero ahí inicia. Se ve bien en el último de los estadios, en el estadio 6. ¿Sí? Pensemos en un bebé entre el año y medio. ¿Qué le regala a uno? Empiezan a caminar, ¿verdad? Empiezan a andar. ¿Cuál es el juguete que uno generalmente suele regalarle a un niño que empieza a caminar? Así ustedes, futuras psicopedagogas, Matías, Tomás, psicopedagogo, ¿qué les regalarían a un niño? ¿Sí? Tienen un sobrinito y llega el cumpleaños, cumple un añito y uno dice, a ver, ¿en qué periodo estaría según Piaget? Con un año. ¿Qué periodo está con un año? Busquen el cuadro, ese cuadro que puso la profe está muy bueno. A ver, sí. Sería del quinto, en el quinto estadio. Del quinto vaya al sexto, hasta el año y medio es el quinto. ¿Y qué le regalarían? El carrito ese para que se mueva con la ruedita. El andador. No, pero un andador no. No, ya camina. Porque ella tiene que caminar. Tomás tiene camina. que ser Aparte, algunos pediatras más modernosos te dirán, atrás con el andador. Mis hijos también tienen andador igual, pero ¿qué cosa le regalarían? Algo de arrastre, algo que él pueda arrastrar, Claro, algo que se y mueva. llevar. Y que se mueva y pueda ver el movimiento. Exactamente, juego de arrastre, cañoncito, lo que sea, la taza un hilo y el pibe, la nena, es feliz de la vida. ¿Por qué? Porque ve que lo sigue, ¿sí? Descubre eso. Y cuando quiera volver a hacerlo, no va a ir al autito o al camioncito o al trencito o al gusanito, va a ir directamente al hilo, porque sabe que si tira del hilo,
¿sí? Descubrí eso de lo de causa y efecto. Si tiro del hilo, logro que el camioncito, el gusanito, comience a seguirme. ¿Ah? Es fundamental que ustedes se sepan esto, porque al saber esto, les va a permitir a ustedes después hacer intervenciones oportunas. ¿Ah? Más, ahora la universidad está estudiando psicopedagogía y no saben que están en primer año. Ay, ¿sabes qué? O, che, ¿qué le puedo regalar? ¿Sabes qué sería bueno que le regales? Y ustedes tiran ahí y se lucen. ¿Ah? Bien. Y esto tiene que ver con lo que aparecen, si ustedes ven el cuadro este que está muy piola, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Saben a cuál me refiero? Este cuadro, que aparece todo el periodo sensorio-motor y aparece los distintos estadios. Y aparece esto de las reacciones circulares. ¿Pudieron entenderlo? ¿Sí? Bueno, en este caso, donde el niño o la niña toma del hilito para arrastrar el cochecito, o el gusanito, o la mariposa, o lo que sea, ¿qué reacción circular sería? ¿De que repita ese hábito? Sí, que sepa, que haya descubierto, ¿sí? Que tomando el piolín o el cordel, logra arrastrar un objeto, porque la finalidad del niño o de la niña que toma el cordel no es tomar el cordel, la finalidad es que el cochecito o el gusanito se mueva atrás de él o de ella, ¿sí? Bien, ¿qué reacción circular sería según Piaget? El medio, el fin. Pero tienen un nombre, reacción circular Primaria y primaria, secundaria. secundaria, terciaria. Experimentación. ¿Cómo? La experimentación. No, No, la de primaria, secundaria y terciaria sería, ¿o no? Que después ¿cuál cada sería uno de es esas tres? La secundaria. ¿Saben la diferenciación entre la circular primaria, secundaria y terciaria? Sería la Siempre la secundaria, porque está aprendiendo la forma de prolongar experiencias interesantes. Sí, intenta prolongar experiencias interesantes. A ver, vamos Claro, explicando. porque acá dice la primera que es como que es más con el propio cuerpo de la niña o el niño, y es como que empieza con su propio cuerpo y después va como a los objetos. Perfecto, vale. La primaria, toda acción es sobre el propio cuerpo. Me chupo el dedo del pie, ¿sí? Me chupo la manito que llegó a mi alcance. Todo es sobre el propio cuerpo. La secundaria es sobre los objetos. Y entonces vemos que el bebé golpea la mesa, ¿sí? O chupa un objeto. Ya no se chupa su mano, chupa otras cosas, ¿sí? Golpea otras cosas. ¿Ah? La secundaria es su cuerpo en acción sobre los objetos que lo rodean. Y la terciaria es objeto sobre objeto, ¿sí? La acción se ejerce a través de un objeto sobre otro objeto. Entonces, si yo estoy hablando de esta acción del cordel, del violincito que el nene, la nena tira para arrastrar el objeto, en realidad el niño o la niña está ejerciendo una acción sobre un objeto, el violín, ¿sí? Y para que ese objeto realice una acción sobre otro objeto, ¿sí? Utiliza un objeto para alcanzar o generar acción sobre otro. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, para un niño que cumple de 1 año en adelante, este tipo de regalos donde el niño puede utilizar un objeto para generar acción sobre otro, es lo ideal, ¿sí? Porque está justamente dentro de ese estadio que le permite. Y entonces uno le regala el cordel, o le pone la mamá le ata un hilito a cualquier objeto que tenga la posibilidad de arrastrarse para que el nene o la nena lo arrastre, o el famoso regalo del xilofón, ¿saben lo que es un xilofón, no? Donde el chiquito o la chiquita lo que hace es con un martillito golpea las tablitas para que emita otro sonido,
Y ahí estamos hablando de una acción circular terciaria. Ahora fíjense todos los esquemas de acción, cómo se fueron coordinando entre sí. Y cómo la estructura cognoscitiva se fue cada vez complejizando. ¿Está? Bien. Otra de las preguntas, que ya son menos cuartos, que vamos a tratar de ser puntuales. O seleccionen algunas que ustedes digan, bueno, esta me costó. Todavía no tocamos nada de función semiótica o simbólica. ¿Ah? Sin esa aparición de la función simbólica o semiótica, no se puede pasar al periodo operatorio. No se puede pasar a las operaciones. ¿Pudieron entender Profe, en el texto? Sí. Un Decime, Dani. niño que no habla, por ejemplo, que tiene un trastorno del lenguaje, 4 años, ¿puede todavía no pasar a operatorio? Quizás desarrolle otras cosas. La función simbólica o semiótica tiene distintas manifestaciones, ¿sí? Una manifestación de que hay una función simbólica es el lenguaje. La otra es el dibujo, ¿sí? Sí. Otras son las imágenes mentales, ¿sí? Otra son, a ver que ya no sé qué dije, el dibujo, el juego Dibujo, simbólico. imagen. ¿Sí? El Sí. juego simbólico. Entonces, puede que en el desarrollo haya un retraso en la adquisición o un trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Pero el niño pueda dibujar, tenga imágenes mentales, ¿sí? Pueda desarrollar o desplegar un juego simbólico, sin ninguna dificultad. ¿Ah? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué es esto de las representaciones? Pues, y la otra que me olvidaba, obviamente, la imagen, la imitación diferida, ¿sí? El niño está jugando y puede imitar a algo o a alguien que no está, ¿sí? Durante todo el periodo sensorio-motriz, sobre todo al final, uno lo ve más, pero durante el periodo sensorio-motriz aparece la imitación, ¿sí? Y uno ve videitos en internet donde el padre hace una mueca y el bebé hace la misma mueca que el padre. Imitación. Pero la imitación es directa, ¿sí? Tengo el modelo y ese modelo lo imito. ¿Ah? Pero después existe lo que se llama imitación diferida. Yo imito algo donde ya no tengo el modelo. Ejemplo. Perdón que dé un ejemplo personal. Mi hija cuando era chiquitita yo le decía, ¿hacemos cara de loca? Y yo le hacía así. Y ella que hacía lo mismo. Cara de loca. Y hacíamos las dos juntas y ella imitaba de manera directa lo que yo le hacía. Después, cuando ella empezó a crecer, sí, a partir de los 18 meses, uno puede empezar a ver que empieza a imitar sin el modelo. Cara de loca. Yo no decía cara de loca. Y ella solita hacía. ¿Sí? No tenía el modelo enfrente. Yo no le estaba haciendo lo mismo. Bien. ¿Por qué? Porque empiezan a internalizarse como imágenes eso que no está presente. Y para eso tuvo que haber habido todo el proceso de instalarse el objeto permanente, ¿sí? Saber que aunque no lo veo sigue existiendo, aunque esté oculto, está igual, no dejó de existir. Bueno, todo eso va a dar pie a la imagen mental, a la representación. Y si no hay representación no se puede desarrollar, pero tiene que hacerse la manifestación de alguna de esas cosas que yo les nombré. Lenguaje, ¿sí? Imagen mental, dibujo, juego simbólico y el último, imitación diferida. 5 manifestaciones. Pero ¿Cómo? eso sería representar un significado por medio de un significante. Tiene Lo que que estás ver. diciendo ahora. Exactamente. Exactamente. Porque Si no me queda ustedes, bien claro la diferencia entre significado y significante. bueno, para eso, no sé si la profe les dejó a ustedes apuntes de Vygotsky. Vygotsky habla mucho de eso, del significado y el significante, porque él lo va a utilizar mucho para lo que son las señales, ¿sí?
A ver, ¿alguna lo encontró en el apunte como para que después la compañera? Yo ahora les digo en qué Lo de página. significado y significante en la página 59. A ver, Cuando habla de la función semiótica o simbólica. sí. Mira. Piaget habla mucho de lo que son signos, ¿sí? Y lo que son símbolos, ¿sí? Vos, por ejemplo, si yo te pongo una palomita, ¿sí? Blanca, ¿qué quiere decir? Paz. ¿Qué puede representar? Paz, ¿sí? Una palomita blanca, símbolo de paz. Bien. Vamos a leer esto. Al término del periodo sensomotor, ¿sí? Hacia 1 año y medio, 2 años, aparece una función fundamental para la evolución de las conductas ulteriores y que consiste en poder representar algo, significado, ¿sí? Cualquiera, un objeto, un acontecimiento, un esquema, un concepto, lo que sea, por medio de un significante diferenciado, ¿sí? Quiere decir que yo puedo representar algo, un significado a través de un significante, ¿sí? En el caso de la palomita blanca, ¿cuál sería el significado? ¿Cuál sería el significante? Significado es la Significado sería la paz. significante sería la palomita. Exactamente, ¿sí? Bien. Dice, y que solo sirve para esa representación. O sea, podría ser que ve la mamadera y le representa que va a comer. Exactamente. ¿Ah? Eso permite conductas anticipatorias, ¿sí? Que eso ya viene ocurriendo antes. Cuando un bebé de 9 meses uno le muestra la mamadera, ya empieza a haber conductas anticipatorias. ¿Ah? Pero pensemos en esto, si no hay esta diferenciación entre significado y significante, cuando yo dibujo una casa, ¿sí? Casa, hago el dibujito, ¿sí? 2 aguas, un rectángulo abajo, otro rectángulo en el medio y te dibujo un cuadradito, vos me vas a decir, eso es una casa, ¿sí? ¿Dónde está el significado y el significante ahí? Significado es una casa. ¿Qué utilizo? El dibujito. Si esto no se produce, esta diferenciación entre significado y significante, el niño no puede dibujar. No puede hablar. ¿Por qué? Porque yo nombro la palabra casa y decime en qué se parece la palabra casa a una casa. En nada. ¿Sí? No se parece en nada. ¿En qué se parece mi paquetito de pañuelitos a un celular? En nada, ¿sí? Pero si yo hago que este paquetito de pañuelitos me lo ponga en la oreja y diga, hola, juego simbólico. Profe, o sea ¿Sí? que depende del significado que le des al significante. Volvemos a leer. El significado es lo que yo quiero, lo real que yo quiero decir. Celular, significante, es mi paquetito de carilina. Claro. ¿Ah? Pero hay una diferenciación. Sí, no estoy loca, el niño no está loco diciendo, es un celular, ¿sí? Sino que Es el significado que le está dando. tiene la imagen mental de un celular y logra encontrar un significante, logra encontrar algo, ¿sí? Que me permite jugar como si, ¿sí? Aparece el como si. Fíjense que si yo no tengo eso bien delimitado, y que acá te aparece que dice diferenciado y que solo sirve para esa representación, lenguaje, imagen mental, gesto simbólico, ¿ah? Si yo no tengo eso, si el niño no empieza a descubrir eso a través de la representación, ¿ah? Que es esa otra bisagra, no se le abre la puerta a esta función simbólica que le va a permitir después llegar a las operaciones más adelante, ¿sí? Cuando atraviesa este periodo preoperatorio, esta previa al operatorio, donde la acción
se internaliza. ¿Sí? Eso es lo que permite la representación y lo que es en realidad la operación. Es la internalización, ¿sí? De esa acción. Mientras que un niño hace esta pequeña práctica de ensayo y error a través de la acción, después vamos a ver en la operación, eso desaparece. ¿Ah? Bien. ¿Preguntas o algún otro ítem que les haya resultado difícil de entender? Y el significante diferenciado sería lo mismo, pero como si ya estuviese internalizado. Exacto. Está bien. El internacionalizado dice acá que solo sirve para esa representación. ¿Sí? No es un significante generalizado, sino que lo diferencio específicamente para un celular. ¿Sí? Y de tomar el mismo objeto, lo diferencio, ¿sí? Este significante lo diferencio, ¿para qué? Para que mi pañuelito se transforme en la sabanita que va a tapar a mi bebé. Y mi bebé a lo mejor se transformó, ahora se diferenció en que mi paquetito es un bebé, ¿sí? Y lo tapo con la carilina. Porque ahora la carilina pasó a diferenciarse y se transformó en una sabanita. ¿Ah? Ustedes después como psicopedagogas, o más como psicopedagogo, va a ponerle mucho ojo a esto. A cuando tenés un niño de 2 años, 3 años, fundamental ver si aparece el juego simbólico. ¿Sí? Si yo lo invito a jugar con esto y decirle, uy, el bebé tiene frío, vamos a taparlo. A ver si el niño logra ver eso, ¿sí? Engancharse en ese juego y decir, si ahora esto que era un pañuelo para la nariz, ahora es una sabanita. ¿Ah? Y entonces, si yo tengo que regalarle algo a un niño, ¿sí? Que tiene 2 años, vamos a llevarlo siempre a la práctica, ¿qué me conviene regalarle? ¿Le regalo un juego que hace todas las cosas? ¿O simplemente le regalo objetos? No, es mejor objetos para que él pueda ver diferentes formas de usarlo, ¿o no? Exactamente. Entonces una vez el abuelo le compró el auto que hace luces y que anda solito, y el pibe no le da ni 5 bolillas y disfruta abriendo las puertitas de la alacena de la cocina, sacándole todas las cacerolas, los tuppers a la juega con mamá, la las caja. tapas. Y vos decís, ¡ay, no valora! ¡No! Está en pleno juego simbólico. Deja que juegue con tapitas. ¿Sí? Yo dice, ¿qué tía más trucha? ¿Qué tía más rata? Que no le regala, ¿sí? Que le regala esto y no le propone juegos con cosas baratas, no juegos con juguetes de verdad. No, porque los chicos van a disfrutar mucho más y van a poder desplegar un juego más rico, más apropiado para desplegar toda la parte cognitiva. ¿Sí? Regalarle cosas que permitan desarrollar y potenciar toda la función semiótica simbólica que es el eje fundamental para pasar el tiempo o a los periodos preoperatorios y operatorios. Como ¿Sí? los juguetes Montessori, profe, que son, viste, bien para que los chicos puedan tocar y ver las diferentes formas que lo pueden usar. Exactamente. Que con distinta textura, ¿sí? Distinta consistencia, juguetes más blandos, más duros, ásperos, suaves, con pelos. Todo eso, ¿sí? Si estamos saliendo un periodo sensorio-motor o aún en un periodo sensorio-motor, es importante porque para la parte sensoria, ¿sí? Para la parte esta de los sentidos, que pueda experimentar distintas texturas. Después, en el transcurso de la carrera, van a ver que hay trastornos sensoriales donde hay niños que no toleran ciertas prendas, comer ciertas texturas, un trastorno, ¿sí? Entonces, hacerla experimentar distintas texturas,
distintos materiales, ya desde chiquititos ideal. Y no darles juegos armados, que hacen todo. ¿Ah? Porque lo más probable es que los ignoren olímpicamente y terminen gastando dinero en algo que no vale la pena. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra pregunta de la guía de observación que no hayan entendido? Profe, no, no es sobre la guía, sino que para cerrar y poder anotar. Dijiste Sí. que eran 5 cosas que se presentan, manifestaciones antes, o sea, entre lo sensorio motor y el preoperatorio para llegar a ese. Exactamente. Exactamente. Que era el juego, el dibujo. El juego simbólico, porque hay juego anterior. Pero Sí, el juego anterior es funcional, ¿sí? Aquí aparece específicamente el juego simbólico. Aparece el lenguaje. ¿Sí? Estamos hablando de un niño de 1 año y medio, que ya tiene que decir algunas palabras. A los 2 años comienzan a decir oraciones de 2 palabras, ¿sí? Bien, entonces, el lenguaje. La otra es la imitación diferida. Ya no necesito un modelo para imitar. Y esto me va a permitir jugar a que soy el doctor cuando me quedó la imagen de cuando fui al doctor, ¿sí? O jugar a lo que sea. Entonces te dije imagen diferida, La vocación. el dibujo, ¿sí? El lenguaje, juego, dibujo, imitación y me falta una. Siempre me falta una. Imágenes mentales. Imagen gráfica. Ah, las imágenes mentales, gracias. Las imágenes Gracias. mentales. A las 12, yo estoy hacia ahora, a las 8, a las 12 no sé qué va a hacer de mí. Me vale más unos mates ahora. ¿Está? Bien. Profe, a mí para hacer el glosario, Gracias, profe. yo elegí lo de las representaciones. Sí. Entonces tuve que poner todo esto de lo que estamos hablando. Bien. Si es que lo puse bien, capaz que entendí cualquier cosa. Pero, por ejemplo, en la parte del juego simbólico dice que, por ejemplo, que es desconocido en el nivel sensomotor. Eso no lo entendí. ¿Cómo? En la parte del juego simbólico, por ejemplo, dice que es desconocido en el nivel sensomotor. Y, por ejemplo, en la imitación diferida decía que es una conducta de la imitación sensomotora. Eso no me quedó claro. Sí, obvio. Pensá lo siguiente, en el periodo sensorio-motor tenés imitación, pero la imitación siempre está en el modelo. A ver, uno va haciendo cortes, ¿no? Para estudiar el desarrollo, Piaget lo dividió en periodos, pero es un continuo el desarrollo, ¿sí? Entonces siempre uno va a encontrar que en el juego simbólico ya hubo precursores antes que permitieron llegar a esta instancia. Lo que estamos haciendo, al dividirlo en bloques, es hacer recortes de una película, ¿sí? Para poder entenderlo. Pero siempre hay precursores para llegar a la función simbólica o semiótica, hay ya antecedentes en el periodo sensorio-motor. ¿Sí? Hay cosas que se vienen dando que son lo mismo que la permanencia de objeto, ¿sí? Para llegar a la permanencia de objeto, hay pasos anteriores que me van dando el indicio de que estamos llegando o de que estamos transitando hacia la permanencia de objeto. ¿Ah? Sí, y en la parte sí. Perdón. En la parte del juego, en la parte sensomotora, entonces no habría, porque yo sé que antes del juego simbólico hay más juegos, que lo busqué. Sí, está el juego de ejercicio. ¿Ah? Okay. Hay juego de ejercicio. El bebé patalea y juega a partir del ejercicio. Después claro, como dice desconocido en el nivel sensomotor, me confundo, es como... ¿Qué? ¿El juego simbólico? Sí. Sí, no hay juego simbólico, hay juego de ejercicio. Pero hay otro, ok. Ahí sí, ahí voy. ¿Sí? Profe, perdón, me tengo que ir. 1000 gracias, nos vemos el lunes. 9:02. Chicas, chicos, dejamos acá, aunque me parece que no se mojó, dejamos acá porque tengo que seguir con el video. Yo ya grabé. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.